El día de hoy vamos a estar hablando del mencionado Popol Vuh, este libro sagrado de los mayas. Vamos a buscar tal vez conocerte el por qué lo es y por qué tiene la relevancia o importancia del mismo, y que se menciona que en los últimos años ha sido mejorada su traducción y se ha colocado el título que tengo por acá. Y una disculpa porque no llegué a enterarme o pues no supe buscar directamente a saber si la pronunciación cambia de Popol Vuh con esta pues descripción que se le da ahora, que entiendo que fue una corrección que se le dio por los mismos traductores de este idioma quiché. Como les he mencionado, va a ser un libro sagrado precisamente por la rama de los quiché en los mayas, donde pues se nos va a describir directamente cómo fue la creación del mundo para ellos o de qué forma ven ellos el mundo. Que se menciona, y tengo entendido que la traducción literal de Popol Vuh pues va a ser libro de consejos. La forma con que se describe o la historia de este libro es bastante interesante, ya que se dice que por allá en alrededor de 1550, ya con la invasión de los españoles encima, uno de los descendientes de esta rama quiché habría aprendido lo suficiente de latino como para poder dejar en escrito estas historias que las habría copiado de un abuelo. Fue que se le dejó a alguien que aparece bastante seguido cuando se trata de hablar del Popol Vuh, quien va a ser el Fray Francisco Jiménez, quien pues va a empezar con las primeras traducciones de este libro, que pues va a estar entre una especie de latín y el idioma materno, que entiendo que es el quiché. Por supuesto, al entrar o al mencionar este tipo de relatos, como les menciono, nos van a describir primero que nada que al principio de los tiempos todo era oscuridad y que eran únicamente ciertos dioses o los dioses los que se movían por este espacio de penumbra y rotunda oscuridad. Se nos dicen que había una especie de dioses y semidioses que como que se comunicaban entre sí, que por supuesto había unos más poderosos que otros, y que en ese momento desde ya no se toleraba de que pues pudiera ser un poco más creído de tus capacidades o de tener sentimientos de amor propio que te llevaran a humillar a otros dioses o semidioses. Así que si obrabas mal, si inclusive eras un semidios que no eras humilde, habían otros dioses que te iban a castigar estas osadías. Había cierto movimiento entre ellos que pues es bastante curioso. Se nos dice o nos describen también cómo ocurrió la creación, ya que se nos dice que el primer intento de los dioses por crear a una persona o a un ser que les diera ofrendas y les pudiera alabar fue de barro, y que al momento de ser un ser de barro, como que no tenía entendimiento, no podía hablar, y que por supuesto en su momento no sabía que eran los dioses y mucho menos le iba a dar sacrificios a los dioses o ofrendas a los dioses. El segundo intento que entonces estos tuvieron después de descartar el primero va a ser los hombres de madera, quien estos pues sí podían hablar, tenían un poco más de entendimiento, pero en lugar de hablar algo productivo solo hablaban malas palabras o directamente groserías, y esto pues nos dio como un segundo intento también fallido de parte de los dioses de crear un ser inteligente que hablara y que les rindiera tributo. No fue hasta el tercer intento donde se utilizó maíz, por eso la descripción de hombres de maíz, que es donde se logra tener a un ser que entiendo que ahora sí somos nosotros, de maíz, que pudiera hablar, se pudiera comunicar bien, y pues entendiera que es un dios y que pues se le debe dar ciertos sacrificios o ciertas ofrendas. También pues se nos van a dar bastantes historias de estos dioses bastante interesantes, donde pues va a aparecer Xibalbá, que entendí que era pues el tema del inframundo, este mundo, y ciertas acciones ahí entre el inframundo y este mundo que nos va a hacer tener historias, les soy honesto, muy al estilo
estilo de realismo mágico, donde pues tal vez el tiempo de pasado, presente y futuro no te queda muy bien, donde tienes que tener una imaginación bastante abierta para poder seguir el juego con estas descripciones y que realmente se disfrutan. Realmente hay bastantes personajes principales en los cuales pues voy a describirles únicamente a 5 que me parecieron los más importantes o los principales, y que pues vamos a comenzar con estos dos hermanos. O sea que estos hermanos son gemelos y que son sumamente buenos en el juego de pelota maya, pero un día estaban jugando precisamente con su pelota y los señores del inframundo de Xibalba les dijeron que pues los estaban molestando porque al momento de estar pues bajo tierra hacían mucha bulla y les querían dar un castigo, pero estos no se limitaron directamente a darles un castigo pues muy específico, sino que pues los mandaron a llamar diciéndoles que los iban a retar a un juego y que era diversión y jajaja. Sin embargo, los planes de estos señores o semidioses del inframundo no era el otro que hacer pagar a estos hermanos por simplemente la bulla o el hecho de estar jugando, y les hicieron pues llegar al inframundo, les hicieron pasar una noche terrible y al siguiente día jugaron un juego el que naturalmente perdieron, y estos pues lastimosamente los desvivieron, digamos, dividiendo esta parte para arriba, el cual hicieron que los enteraran en un punto en específico, pero no queda claro si debido a la injusticia, debido a que eran especie de semidioses, no queda muy claro, pues hubo alguna fuerza por ahí que hizo que inclusive cuando enterraron las dos partes de aquí arriba de estos personajes, creciera un árbol de jícaro que se menciona, y que de este árbol de jícaro ellos iban a tener como cierta interacción hacia este mundo, al mundo digamos de los vivos, y que van a tener descendencia. Es así pues como estas digamos semidioses o gemelos de la antigüedad crean una descendencia, quienes van a ser una vez más un par de gemelos, quienes se van a llamar, créanme, una disculpa, no quiero faltar a la pronunciación y no tengo pues una mínima idea de cómo se pronuncian, una disculpa. Estos dos gemelos pues de cierta manera van a tener una historia normal, una historia regular entre ellos, por supuesto el ambiente, van a crecer y pues van a hacer muchas cosas ellos juntos. Y sucede que un día se estaban jugando un juego de pelota y una vez más los señores de Xibalba se molestaron una vez más y los mandaron a llamar al inframundo para que hicieran pues otro juego de pelota. Sin embargo, estos hermanos como que ya se la sabían, o era reencarnación, no se sabe muy bien, pero sabían exactamente que a sus padres les habían hecho esto y que no iban a permitir que una segunda vez pasara. Así que juegan bastante con los sentimientos de los señores del inframundo, que no se atreven a matarlos de un solo, sino que los quieren hacer penar, pero estos hacen muchas vueltas ahí para pues evitar su castigo, evitar totalmente la muerte, hacer varias cosas ahí que son bastante interesantes y, como les digo, bastante entretenidas. Llegamos al punto donde los hermanos pues entienden que estas personas simplemente les quieren hacer daños, o estos dioses, y pues ellos mismos se desviven en un momento. Pero sucede que después de desvivirse, ellos también tienen como una especie de reencarnación y regresan a la vida como ciertos pordioseros, donde su característica principal es hacer un baile donde uno de ellos se desvive y vuelve a juntarse. Un asunto así, al describirlo así, bastante difícil de ponerlo en palabras. Sí, una vez más los señores del inframundo se enteran de que esto está pasando, se entera que hay dos pordioseros que dan, digámoslo así, un show, un baile, donde pues el activo principal es apartar, digamos, un cuerpo en varias partes y después volverlo a como estaba antes. Créanme que al momento de escribirlo suena un poco raro, pero les prometo que sí está esa parte. Y digamos, la emoción, la intriga, la curiosidad, tal vez les faltaba un poquito de más colmillo, como decimos por acá. Los señores del inframundo se dejan llevar por este tipo de baile y les piden que ahora fueran ellos los que los apartaran en varias partes y que los volvieran al estado original. Pero estos hermanos,
por, digamos, tal vez vengarse, hacer justicia. Les hacen, digamos, la mitad de la parte donde los apartan, pero estos nunca los llegan a revivir, y esto pues va a ser el castigo del inframundo. Al momento de ya los señores del inframundo estar castigados, en el momento de ya estar desvividos, estos pues van a ascender a la tierra, digamos, o a este círculo de vida, y van a ascender para quedarse en el cielo como uno como un sol y el otro gemelo como la luna. Así que empezaron los primeros días donde ya teníamos pues esta luz que nos acompaña hasta este momento en nuestras vidas. Y el otro personaje del cual quería hablar es precisamente Quetzalcóatl, que aquí tiene otro nombre, se los voy a dejar acá. No sé si es un derivado, si meramente es Quetzalcóatl y yo no lo estoy viendo, si lo pronuncio mal, pues la serpiente emplumada también aparece en este escrito. También aparece el tema de que los 7 días pues va a ser una serpiente emplumada, 7 días va a estar bajo tierra, 7 días pues va cambiando, digamos, como tal su forma. Pero acá sí es descrita como un dios, pero es como descrita como la forma de serpiente que va a darle forma a todo, energía, incluso parte de la creación, y lo que nos tiene hasta acá. Como les digo al inicio, no soy un experto en el tema, no sé si se cambia un relato, pero el tema es de que sí aparece como tal en el Popol Vuh, y que ya saben que Quetzalcóatl o la serpiente emplumada simplemente es un ente o un dios o una descripción que no puede quedar aparte. Esto es lo que les puedo comentar de mi experiencia con el Popol Vuh. Bastante atropellada, no les voy a mentir. Yo entiendo que hay que estudiar muchísimo para tener una idea muy completa o muy específica para este libro. Quiero mencionar o dar por acá algo sobresaliente directamente: Humberto A. Cabal, que es la traducción que yo leí, que se esmera mucho en ponerlo pues en algo muy simple, en algo muy específico, ya que hay varias traducciones de este libro. Por supuesto tienen que fijarse quién hizo la traducción y que puedan quedarse ahí en ciertas situaciones, pero créanme que Humberto A. Cabal, que es la edición que yo estoy teniendo por acá, lo pone hasta cierta forma muy fácil. Para mí lo hizo muy entretenido, muy fácil de llevar un hilo, tal vez a una historia que tiene muchos puntos de partida y muchos puntos de llegada. Entonces esta ha sido mi experiencia con este libro. Naturalmente en calificación pues le vamos a dar un 10. No se tiene un libro que es considerado sagrado todos los días en la mano. Créanme que con el tema de que es este tipo de narrativa, dioses, semidioses, juegos, castigos, revanchas, tiene su estilo. Como les digo, realismo mágico no me suele desgustar del todo, entonces es un libro que yo he disfrutado bastante y que recomiendo a todos, por supuesto, que quieran pues introducirse a la historia maya o entender un poquito más la rama de los mayas que vive hasta nuestros días, porque entiendo que este relato va directamente a muy cercano a nuestros días, entonces es bastante interesante por lo menos. Así que será todo por el día de hoy. Esto es lo que les tengo que compartir. Espero mi relato esté por lo menos bien estructurado y no espero pues haberlos perdido más. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Sugerencias, comentarios, likes en la parte de abajo y nos vemos en otro video. Bye.